Bueno, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la programación de hoy. Vamos a cambiar un poquito en la dirección, ¿cierto? Haremos hoy una charla con dos ponentes muy importantes relacionadas con la investigación aplicada al deporte de orientación. Primero los ponentes harán sus presentaciones y al final las preguntas, ¿correcto? Entonces, pasamos ahora a presentar a la doctora Verónica Wachowska-Krupa, ¿cierto? De verdad. Es doctora of Medical Science and Health Science in the discipline of Physical Culture Science at the Faculty of Physical Education and Sport Science in Polonia, Poland. Ella va a hablar su speech en inglés, ¿cierto? Pienso que todos seremos capaces de entender. Y luego, doctor Alberto, la hará en castellano. Cuando termine la doctora Verónica, paso a presentar al doctor Alberto. Ya puedes hacer su presentación. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Verónica Wachowska-Krupa. Hablo español, pero no tanto puedo vosotros. Pero me voy a probar a explicar cosas. Si tengo problemas con palabras, un poco de inglés. Si tengo palabras en español, me voy a probar en español, ¿vale? Pues te parece bien. Gracias. Pues como lo sabéis, me llamo Verónica. Soy de Polonia. Me gusta muchísimo en Valencia y por eso volveré cada momento. También en mi pasado he hecho mucha orientación. Es que era pequeña, mi padre, pues, como lo sabéis, fue entrenador de orientación y por eso yo estoy aquí y estoy trabajando con mi equipo, con mis colegas en Polonia y trabajamos juntos para preparar los temas y explicar las cosas de orientación en Polonia. También trabajo con la gente y preparo ellos para correr maratón, medio maratón y otros, pero es la otra cosa, no es el tema de este tipo no es el programa. Mi trabajo es también, escribo artículos del tema de orientación, por supuesto. Hay una única que puedes ver, es Speed of Performing Complex Movement Tasks Under Decision-Making Conditions as a determinant of the tactical preparation level in kickboxers. So that's the unique. It was the hardest one. Es muy, muy difícil para mí y también es una experiencia muy buena a preparar algo de deporte que no conocemos exactamente muy bien. Pero es también una cosa que he hecho. Todas mis publicaciones son de deporte de orientación. Me interesa mucho de característica, se dice en español también, personalidad de orientadores y siempre que pensaba que ¿quién quiere correr en bosque? Exactamente. Y por eso he hecho estudios de este tema. En futuro quiero preparar más y preparo con Erasi, por ejemplo, un artículo ya, es la primera por la lista. Las próximas son de Functional Movement Screen. Me parece que la gente de deporte conocen este tipo de texto, examen para deportistas. También un característico de personalidad de deportistas y también un proceso de preparación másters de orientación, pues la gente mayor cuál es competir en el campeonato del mundo. Esta tarde quería hablar con todos aquí. Es que, perdona de español, pero pensaba que toda la presentación es en inglés y necesito cambiar mi cabeza por otra lengua. Y son momentos que no lo sé. Pero bueno, por WOC, World Orienteering Championships, hay en nuestro país solo pueden competir 8 personas. Pues elige
como aquí en España, elige entrenador, pero son los 3 tipos de las elige para elegir. Gracias. Uno de World Cup son competiciones que en cada momento, si hay en 15, los primeros 15 pueden seleccionar al equipo nacional. Después tenemos Campeonato de Polonia de Sprint. Es una carrera más corta, más rápida. Y en estas personas cuales ganan pueden competir en walk. También hay 2 personas cuales eligen directamente entrenador. Por los últimos, si hay relevo, solo es una decisión de entrenador mirando de resultados de campeonato. ¿Alguien conoce polaco? Oh, soy yo. Aquí puedes mirar por el macrociclo de equipo nacional de Polonia. Color naranja significa the most important campeonatos y competiciones del mundo, competiciones como walk, como también campeonato europeo. El verde son momentos cuales, puedes mirar aquí, funciona, muy bien. El verde significa que nuestro equipo va por un campo deportivo para mejorar. Si es verde y rojo, significa que ellos van, hay un otro país para entrenar y preparar para competición. Si se puede ver, por ejemplo, no hay tantas cosas, porque en Polonia casi todos corredores profesionales trabajan en militario y son profesionales por eso, porque no hay otras oportunidades. Si quieres trabajar y entrenar, no se puede. Y por eso solamente las personas que entrenan todos los días casi, lo puedes mirar después. Pues solo esto, y pienso que es la razón que no hay muchos días de situaciones cuales de equipo hay campos deportivos, porque ellos entrenan durante todo el año y casi cada mes están en entrenamiento. Sin dudas es súper difícil. Hay un hombre, cual es el mejor entrenador de Polonia, de 2 personas de élite, y él tiene, ¿alguien puede decir cuántos años tiene? ¿78? Y sí, ¿hay corredores o no? ¿Corredores? ¿Alguien? Vale. ¿Puedes mirar el resultado de 1,5 kilómetros? Pues 75. Sí, es súper rápido. Pienso que cada persona quiere correr como él en esta situación. Vale. La mejor mujer en Polonia, de élite, se llama Aleksandra Hornik. Ella, sí, mira, guapa. Pues el mejor resultado de ranking en sprint este año es 5ª. Ella también estuvo 4ª por el de resultado de World Orienteering Championships, 4ª, y también 4ª de World Games en Polonia. Pues cada momento cuando puedo ver este resultado, estoy pensando, ¿qué motivación ella tiene? 4ª. Soy deportista, yo lo sé cómo siente la persona 4ª. Es súper difícil y ella quiere cada momento entrenar más y más. Y por eso
en mi opinión, es muy importante. Pues si puedes mirar los mejores resultados de 3 kilómetros, 5 o 10, hay parecidos de corredores no tan súper buenos, pero en orientación, por supuesto, se necesita correr rápido, pero todo depende de nuestro mental, de nuestra táctica y horas de trabajo. Puedes venir también cuántas campos deportivos ella tenía durante este año, desde 4 de noviembre hasta Campeonato del Mundo. Es casi, me parece, es 9. Y casi en cada mes ella estuvo en otro país, en otra situación, otro bosque, entrenando. Control Competitions. Si puedes imitar, es 33. No necesitáis, ¿sabéis? A ver, 33, súper rápido, difícil, carreras en bosque y en la ciudad, porque sprint se corre en la ciudad y un poco de parque. Pues no lo sé si la gente lo sabe muy bien, por eso explico un poquito. Pues todo lo quería y preguntaba de entrenador de Ola. Hay 6 puntos de preparación, es casi 36 semanas de preparación. Y tú puedes ver cómo va en cada frase, cada momento de entrenamiento. En primera frase es la mejor para explicar que trabajamos más de physical, preparamos, es como cada preparación de corredores, por ejemplo. Porque en Polonia hay un grado ya, por eso trabajamos más para la fuerza en gimnasio, en montaña, corremos mucho. Y trabajamos multidisciplinario más. Después se prepara un poquito más de técnica. Y también, como puedes ver, es como control starts, que carreras se puede probar cómo va el entrenamiento. También es un entrenamiento duro, pero no tanto como en pre-start mesocycle. Pues todas las preparaciones en este momento son carreras de rápido, de técnica y se trabaja muchísimo de balance, equilibrio de técnica y velocidad. Pues, si alguien quiere más explicaciones de que tengo también todas las semanas macrociclos de ella, pues puedo traducir desde polaco, porque tengo en papel, sí, 78 años, no hay, ¿sabes? Preguntas. Y si alguien quiere, puedo traducir y podéis ver cómo va el entrenamiento típico, pero pienso que una cosa es muy importante, orientación. Se entrena mucho, pero eso cuesta tanto trabajo de técnica y tiempo cuando queremos. Si queremos, podemos hacer todo. Si trabajamos durante todo el año, pues podéis ver cómo son estadísticas. Si conocéis Garmin, es la página muy buena, estadísticas, y se puede ver cuántos kilómetros, cuántas actividades se hace. Y por ejemplo, durante 665 días, 450 actividades. No son kilómetros, porque si puedes ver, hay actividades en mes, es casi 46
En noviembre, en orientación hay un descanso y por eso es menos actividades. Pero en el momento de campeonato, mira, hay aquí en julio. Aquí tienes 41, 42 también. Pues demasiado entrenamientos. Distancia, 400 en mes en máximo y al mínimo 100 en noviembre. Pero 300 casi cada mes es muchas horas. Y es algo que es solo entrenamiento de correr. Ella me dice que ella no tiene la opción en su reloj, sí, gracias, de opción de entrenamiento de gimnasio, pero hay también gimnasio, hay fisioterapia y sauna, por ejemplo, 2 en semanas y 2 veces fisioterapeuta y sauna, sí, las 2. Pues son más entrenamientos, pero solo correr es 400, por ejemplo, en mes, cual es muy intensivo. Pues el máximo oxígeno nivel es casi 60 milímetros per kilogramo per la segunda persona es Michał Olejnik, porque pensaba que podéis ver 2 personas, pero él me ha dicho que los mejores, el mejor año es de 2023, porque ha hecho su mejor resultado de europea, es 13 de sprint final. Y estos 2 best results, mejores resultados en, por ejemplo, 5 kilómetros, hecho en 2023. Aquí solo tengo, pues no es solo, pero preparaciones de 12 semanas. Y él me dijo que yo no quiero tener descanso. Pues, ¿cómo no lo quieres? Me gusta mucho descansar. Pero no, él dice que no. Él es la persona cual no puede tener un día libre. Es que no es la cabeza o mental o algo. Y cada semana en estas preparaciones he hecho todos los entrenamientos. Aquí tenéis también kilómetros en cada momento. Al principio 2 campos deportivos, uno en Polonia y después son competiciones de Polonia. Pues 2 entrenamientos per día, 96 y 54, por ejemplo, kilómetros. En cada semana o 2 semanas, si hay campos deportivos, hay más kilómetros. El mejor kilómetros hay, sí. En campo, en agosto, podéis ver, hay muchas kilómetros, casi 245, pues mucho. Control competitions, pues no hay tanto como hola, Alexandra, pero también mucho. Y aquí podéis ver también que, pues, uno, personal best, y el segundo, pues eso significa que la preparación va es buen trabajo y va en correcto, porque cerca de su start en sprint, en campeonato de Europa, mejora y mejora y mejora, pues está bien por corredores. Puedes ver también todas las informaciones como en Ola, y aquí tenéis actividades un poco más de mujer. También actividades casi 100, pues muchísima. Total distance, pues la distancia
600 kilómetros, mira que es mucho trabajo, muchas horas. Se puede ver que es también bicicleta, pero es solo una pequeña parte. En bosque, entrenamientos, aquí de nivel de máximo oxígeno, casi 70, pues es nivel muy alto. Algunas cosas que son muy interesantes por personas que conocen los mapas y entrenan orientaciones. Puedes ver típico entrenamiento. Pues hay, que se parece 1000 puntos. Se puede correr rápidamente para que se pueda mejorar en la distancia de sprint. El próximo es interval training. Muy bien, interval training. Se pone 2, 3 o 4 puntos y se corre muy, muy rápido. Después hay descanso y esperarse un poquito y se empieza la segunda trazado. Otros tipos, en el centro es muy interesante porque cada persona cuales no conoce orientación se dice, ¿qué es? Exactamente, es un entrenamiento corredor, es el nombre, vale, corredor, que solo se nota y es solo informaciones de mapa muy cerca del punto. Se necesita concentrar muchísimo y se va corriendo con tranquilidad, pero también se mejora correr en dirección. Los últimos, si puedes ver cómo elegir la ruta para la derecha, porque hay barras que no podemos cruzar y se puede correr y se necesita elegir una parte muy corta. Vale, pues no hablaba tanto en español durante un año. Muchísimas gracias. Eso. Muchísimas gracias, Verónica, por tu esfuerzo en transmitir en español. Yo creo que para ti ha sido doble esfuerzo. Como es deportista, hablando en primera persona, pues ella siempre se pone como retos también. Y es un deportista, la verdad, que hay que valorar mucho. Bueno, la siguiente persona es el doctor Alberto Ferris Valero. Yo le pregunto, ¿quieres presentarte algo más? Yo creo que él como primera persona ha sido deportista de élite y también ahora es profesor, doctor y dirigiendo tesis. Yo pienso que ambos aquí están hablando en primera persona porque son atletas y también están trabajando en investigación. Yo creo que es una área del deporte que conocemos muy poco. Sobre todo yo soy de la primera que estoy ahora apasionándome con este tipo de deporte. Bueno, doctor Alberto Ferris Valero es de la Universidad de Alicante y está trabajando en la área de performance and competition y su presentación va a ser sobre Tell me your date birth and I will tell you how good you are in orienteer. ¿Ok? Es un tema diferente de lo que ha hablado Verónica, pero va a ser muy interesante también ver a lo que va a exponer Alberto ahora a la hora de rendimiento y búsqueda de talentos. ¿Lo tienes? ¿Se oye? Pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al comité organizador por... ¿Me dejas, Verónica? Ah, está aquí, vale, estoy cegato. Decía que muchas gracias al comité organizador por dejarnos este espacio al deporte de orientación y especialmente a nosotros por explicar nuestra investigación en el deporte de orientación. He visto todas tus publicaciones y la verdad que te doy la enhorabuena porque nosotros estamos peleando en publicar con el deporte de orientación, bien lo sabe mi equipo, y la revista la verdad que lo ponen bastante complicado porque todavía sigue siendo un deporte minoritario
y a pesar de tener estudios muy interesantes, incluso extrapolables a otros deportes, pues nos encontramos con bastantes hándicaps. Entonces, una vez dicho esto, voy a empezar mi presentación haciendo una pregunta. Si tuvierais que dar un consejo a un chico o chica que está empezando en el deporte para llegar a la élite, ¿cuál sería? Pues el fisiólogo sueco, Astrand, lo tenía claro, ¿no? Elige bien a tus padres. No sé si esto es muy posible, pero esta frase sí que deja claro la importancia que tienen los genes o la genética en el rendimiento deportivo, especialmente en algunos deportes. Además, conocemos, como en deportes de resistencia, que el consumo máximo de oxígeno pues, es en un 80% hereditario y, por tanto, va a marcar el rendimiento en ese deporte. Pero ¿y si os digo que hay otros factores menos conocidos e incluso un tanto inverosímiles que también podrían influir en el rendimiento del deporte? Pues este es el caso de la edad relativa. Todos sabemos que la agrupación deportiva se agrupa según la edad cronológica, ¿vale? Según el año de nacimiento, agrupamos a los chicos y chicas con este criterio. Pero si nos damos cuenta, podemos ver una diferencia de hasta casi 12 meses en el mismo año competitivo. Esto implica una diferencia tanto física como psicológica. Pero todavía nos complicamos un poquito más, porque en la mayoría de deportes las categorías son de 2 años. Por tanto, de esos 12 meses lo convertimos en 24 meses, ¿vale? Y un ejemplo visual de lo que pasaría sería esto. De lo que pasa es esto. El efecto de la edad relativa no afecta a todos los deportes por igual. En un estudio de Arazo, que en el mismo estudio investigó la natación, waterpolo, saltos y natación sincronizada, encontró efectos en los 2 primeros, mientras que en los 2 segundos no. Y esto tiene una explicación, porque cada deporte tiene una naturaleza distinta. Y en esa naturaleza es una combinación de capacidades y habilidades que nos acerca a tener éxito en ese deporte. Bien, pero ¿qué tiene que ver aquí la edad relativa con todo esto? Pues lo importante es saber que las capacidades que marcan el deporte no se aprenden, sino que se desarrollan y vienen marcadas por esa fecha de nacimiento, por esa edad cronológica que estamos hablando. Perdón. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento? Perdón. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento del deporte de orientación? Pues tenemos un problema, ¿no? Nos encantaría que fuera el mismo que se puede hacer en natación o en atletismo con la mejor marca personal, así sabemos el rendimiento que tiene el deportista, pero en orientación no vale, porque cada carrera es distinta, de niveles distintos, ni incluso comparar al mismo corredor, con un antes y con un después. Por tanto, seguro que alguien en esta sala dice, pues utiliza la clasificación, ¿no? Pero esto es como utilizar un reloj de arena para medir el tiempo en natación. El reloj de arena mide el tiempo, por tanto es válido para medir el tiempo, pero no es tan preciso como para hacer un seguimiento. Pues pasa exactamente lo mismo con la clasificación, y ahora os lo explico. Fijaos aquí cómo el segundo corredor llega a solo 2 minutos del primero. Y en el primer caso llega a 11 minutos del primero. Efectos estadísticos, el primero y el segundo es exactamente igual. ¿Pero pensáis que es el mismo rendimiento? Por tanto, nosotros proponemos un indicador de rendimiento en orientación que ya ha sido utilizado en otros deportes de similar idiosincrasia, como puede ser el triatlón, donde se utiliza el mejor tiempo del ganador, ¿vale? Es un cociente, una fracción de aportamos 10.000 puntos al primer tiempo, este establece el mayor rendimiento, y el resto va a ser un cociente a partir de ese tiempo. Por tanto, no va a ser lo mismo llegar a 2 minutos, ¿vale? Que está obteniendo 9.764 puntos, que a 11 minutos, que está obteniendo 8.226 puntos. Por tanto,
sigue siendo el segundo, pero va a tener distinta puntuación. Por tanto, esto es muy importante para nosotros, establecer un criterio objetivo, además, para medir este rendimiento. Y, de hecho, es el que vamos a utilizar en este estudio. Entonces, ya estamos en condiciones de hacer una radiografía en el contexto español de orientación para ver si realmente existe un efecto de la edad relativa en el deporte. Utilizamos un total de 19 temporadas, desde que tenemos una base de datos en la Federación Española de Orientación. En este estudio que os presento solamente nos quedamos con las categorías jóvenes, ¿vale? 20, 18, 16, 14 y 12 años. Y además los sub-10, que compiten chicos y chicas juntos, ¿de acuerdo? Un total de 7.731 entradas que representan el 100% de la muestra de orientadores en España. Establecimos la variable del semestre de nacimiento y además del grupo competitivo, como decíamos, eran 2 años. Por tanto, equivalía, perdón, que me he ido rápido, equivale a 4 categorías, siendo el segundo año primer semestre de nacimiento el mayor y siendo el primer año segundo semestre el más pequeño. Y además utilizamos ese indicador de rendimiento para ver, para evaluar el rendimiento de cada uno de los grupos. Bueno, no hace falta ser estadístico para observar que en esta gráfica hay un patrón claro en todas las categorías que os muestro. En este caso sería sub-10, que muestra el mayor rendimiento en el grupo 1, que son los mayores, y el peor rendimiento o el rendimiento más bajo en el grupo más joven, ¿vale? Marcando diferencias significativas con el primer grupo, solo el grupo más joven. Y pasa exactamente igual en categoría 12 años y 14 años en chicas. ¿Qué pasa en chicos? Pues exactamente el mismo patrón. Están presentando un mayor rendimiento el grupo mayor dentro del mismo grupo competitivo. En este caso os presento M12, M14 y M16. Y como veis, o sea, esto es significativo que el primer grupo está presentando siempre un mayor rendimiento, pero creo que lo más significativo de todo esto es que el grupo más pequeño es el que muestra el menor rendimiento. Entonces, ahora vamos a hacernos una pregunta como técnicos y entrenadores, o incluso os diría como padres. Yo estaría, bueno, llamarme exagerado, pero a mí me preocupan estos datos, por lo menos si mi hijo ha nacido en diciembre. Podría parecer fruto de la casualidad o de un resultado aislado en el deporte de orientación, pero es que resulta que en el triatlón, que tiene una similar idiosincrasia, porque cada carrera es distinta, hay una estrategia distinta, a veces sales primero del agua y a veces que sales quinto, utilizamos el mismo indicador y en el logro de medallas observamos, fijaos, los mayores tuvieron más logro de medallas que el resto. Hicimos lo mismo evaluando cada uno de los segmentos, a ver si es que pasaba algo, pero en la natación, en la bici, en la carrera pasaba exactamente lo mismo. Aquí está invertido, ¿eh? No penséis que el segundo año, primer semestre, está invertido. Bueno, pues esto es una antesala de lo que pasa en la participación en los Juegos Olímpicos. Fijaos cómo el estudio de Werneck ya mostró, no fue significativo, pero 0,7 es una tendencia, incluso la gráfica me atrevería a decir que ya lo deja bastante claro. La participación del primer semestre de los triatletas y triatletas olímpicos y olímpicas fue mayor en los nacidos en el primer semestre del año. La naturaleza del deporte es importante, pero también la categoría en la que se estudia. Fijaos cómo en chicas no hemos encontrado ninguna diferencia en 16 años, pero en chicos sí. Y de hecho, perdón, me he ido. En este caso estamos hablando de la categoría. Cuanto más joven, si vemos aquí,
se muestran diferencias del último con el resto de categorías. Y en el segundo se muestran el primer año competitivo con el segundo año competitivo. Pero es que en 16 ya solo se muestra la diferencia en el último grupo. Por tanto, se empieza a amortiguar el efecto de la edad relativa. Por tanto, esto es interesante y además otros estudios también en rugby, triatlón y atletismo pues han tenido resultados similares. Bien, ahora sí, hablamos del sexo, ¿no? Que también es un tema principal del Congreso. Parece que no afecta igual tampoco a chicos y a chicas. En este caso no hemos encontrado ninguna diferencia en F16, que son categoría de chicas, en cambio en chicos sí lo hemos visto. Pero es que pasa exactamente lo mismo en el estudio de Werner, que no encontraron ninguna diferencia en chicas, mientras que en chicos sí había una clara diferencia. La conclusión más evidente que podemos extraer es que hay un efecto de la edad relativa en el deporte de orientación, en las categorías jóvenes, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como técnicos? No tenemos la culpa de... No tenemos la culpa de que las instituciones establezcan categorías de 2 años para nuestros deportistas. Ellos podrían tomar ejemplo leyendo, ¿no? El que tenga que tomar las decisiones, leyendo este tipo de trabajos que se realizan. ¿Para qué? Pues para poder realizar clasificaciones de corte anual, de corte semestral, donde no puedan haber estas comparaciones en realidad o de alguna forma aventajada para algunos y desaventajada para otros, incluso reservando plazas cuando se selecciona a un deportista para ir al Campeonato de España o incluso para hacer relevos, como antes comentaba Verónica, que es una de las pruebas que tenemos en el Campeonato de España. Ahí hay una selección que afecta al que está desaventajado en este momento. Por tanto, nosotros sí como técnicos tenemos que saber, o como entrenadores tenemos que saber que este efecto existe y por tanto lo más rápido y lo más fácil es informar al deportista que esto existe, es real en el deporte y a la familia sobre todo, al deportista y a la familia. ¿Por qué? Porque al final esto lleva a un dropout, a un abandono deportivo y eso sí es un fracaso. Nosotros no podemos atribuirnos, antes se hablaba, no podemos atribuirnos el mérito de que un deportista llegue a la élite, pero sí vamos a ser responsables de no darle las herramientas necesarias para que él llegue, ¿de acuerdo? Y si durante ese proceso de desarrollo y aprendizaje no le hemos dado esas herramientas y llega un dropout o un abandono deportivo, ahí sí será un fracaso que habremos cometido, pues, bueno, en mi opinión, como profesor, como entrenador y como padre. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la excelente exposición. La verdad que las presentaciones se han complementado bastante y yo sí que tendría un montón de preguntas, pero dejo libertad a vosotros primero para hacer preguntas. Y yo creo que es motivador que también cambiamos un poquito la dirección del deporte, ¿no? Porque el deporte de orientación es como una redundancia en lo que estoy diciendo, pero también tenemos que empezar a meternos en este mundillo. Yo he sido atleta y estaba comentando Alberto, y yo si hubiera aprendido eso de más pequeña, supuestamente, yo creo que mi función neurológica estaría mejor, ¿no? Porque yo pienso que es un deporte también que necesita mucha concentración, tener poder de decisión y romper cuando te pierdes, saber que te has perdido y cómo hay que volver, ¿no? Yo por lo menos siempre estoy llamando a Héctor para qué lado tengo que ir, la derecha o la izquierda, porque tengo problemas, ¿no? Y si mi marido dice, no, la otra derecha, la otra izquierda, pues eso hay que entrenar, ¿no? Digo por mi problema particular, ¿no?
Y pienso que en los colegios deberíamos motivar mucho más este tipo de actividades, ¿no? Que también pienso que es recreativo, divertido, y saber mirar un mapa hoy en día es muy importante, ¿no? Saber en qué dirección tengo que ir y dónde tengo que llegar y qué obstáculos tengo que enfrentar. Vale, pues dejo ya mis comentarios y pasamos ya a preguntas y podéis dirigir a los exponentes la pregunta que queráis. Hola, buenas. Pues mi pregunta sería para Alberto. En primer lugar, que estoy muy feliz por tu presentación porque tengo una peque y es de enero. Me viene otra en un par de meses y en principio si va todo bien para enero, o sea que genial. Y la pregunta sería, ¿por qué crees que pasa? O sea, si al final es problema de autoconfianza, autoestima, seguridad, ¿qué implica pues, el poder ser del primer cuartil? Y la otra, en el ámbito que yo me muevo es el trail. Si crees que ayer, de hecho, se hablaba un poco en la habitación en la cual estábamos, en la clase y demás, si podía ser extrapolable al trail, por ejemplo, también. Es devolver la pelota al profesor. Mi hija, que la devuelve, pues durante la actividad va a dar 15 golpes, 15 golpeos de derecha, de revés. Y en cambio, pues algún otro que no le dé a la pelota o le dé solamente a la mitad, pues va a hacer la mitad que ella o incluso menos. Por tanto, la estimulación ya no está siendo la misma, ¿vale? Esto tiene un nombre, que también lo comentamos ayer, que es el efecto Mateo, ¿no? Que siempre se le da más oportunidades a los que mejor disposición presentan, ¿no? Luego también tenemos otro efecto que también no lo comenté yo, lo comentó creo que la compañera que tienes al lado, que fue el efecto Pigmalión, ¿vale? Esto es un estudio que se hizo en Oxford o en Harvard y lo que habla es que les dijeron a una serie de estudiantes, ¿no? Que les pusieron un examen, les dijeron que habían sacado más nota de la que habían sacado y en el siguiente examen, pues como se lo creyeron, pues realmente sacaron más nota que los que realmente han sacado más nota. Digamos que esto es una forma de hacerle ver a alguien que vale, que no es que te estás comparando con alguien que está en diferente desarrollo. Entonces yo creo que es todo un poco maduración, entrenamiento, factores sociales o de gestión de grupo, creo que va por ahí, ¿vale? No está establecido, pero bueno, yo creo que deberíamos de empezar por esto. Las instituciones, como digo, establecer en estas categorías, ya se debería hacer clasificación separada, sin ni siquiera darle un premio. Si muchas veces no queremos el premio, simplemente que se tenga en cuenta esta variable. No sé si he llegado a responder. Buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias, Verónica, por venir, y Alberto, y a ambos por poner voz a este
minoritario pero bonito deporte de montaña, como bien habéis dicho. Y bueno, mi planteamiento va enfocado a Verónica, ¿vale? Sobre todo por saber si ocurre lo mismo que en España. Igual, de paso, también ponemos en contexto para la gente que a lo mejor no conoce nuestra realidad. Y es que al final los que llegan a ser los mejores en España, pues no pueden ser profesionales de este deporte todavía aquí en España. No sé si en Polonia va a ser igual, los dos que has puesto ahora nos dirás. Entonces, ¿qué ocurre en España? Que a pesar de tener la Blume incluso con internos y demás allí, o te vas a los países nórdicos o no prosperas, no prosigues. Y allí puedes tener algún contrato, ser más o menos profesional, te pagan por lo menos los viajes, algo. Y no solo España, creo que Francia, Suiza, que son potencias más que nosotros, están más o menos igual. Y lo que ocurre en España, o hasta el momento, en varias ocasiones y en estos países que he nombrado, es que cuando ven que no prosperan, no se pueden dedicar a este deporte, se pasan a otro. Que también ayer salió en alguna de las comunicaciones, pues al trail running, y ahí se ve que incluso tienen un gran potencial, consiguen dedicarse a ese deporte. Entonces, no sé si me has entendido, Verónica, si en Polonia es más o menos igual que en España o un poco mejor. Si las personas no trabajan como militares, pues no hay posibilidades, no hay contratos. Como militares. Militares trabajan en Como militares tienen más la oportunidad de entrenar. tienen, sí. O se dedican. Se dedican a entrenar todos los días, entonces ellos intentan hacer, es una población muy limitada. Es trabajo de ellos. Pero no hay otras oportunidades. Si trabajas... Los dos ejemplos que has puesto sí. se dedican exclusivamente a entrenar. Sí. Y por eso tienen tiempo y oportunidad de entrenar en nivel de élite. Un poquito mejor que en España. Gracias, Verónica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Pues preguntar. Perdón por ser pesado otra vez, pero yo quería preguntar eso todo a Verónica. En el trail muchas veces nos encontramos a gente que viene de la orientación y caso de Antonio Martínez, por ejemplo, que son muy bajadores, se les da muy bien bajar y incluso para ambos querría saber si opináis que ese efecto dual task de estar pendiente de dos cosas a la vez, ¿creéis que podría tener influencia en ser muy buenos bajadores, especialmente en terrenos técnicos? En mi opinión, es que me he visto como entrenadora, como corredora antes, es que entrenamiento, pues eso depende de entrenamiento, que nosotros entrenamos no sé cuántas horas en el bosque, pero que corremos en montaña. Hay mil cosas que podemos necesitamos concentrar para correr muy rápido y pienso que todo depende de entrenamiento y es una cosa, pues podemos ir a ganar un dinero en otros tipos de carreras, por supuesto. Pero también en Polonia hay corredores cuales son mejores en Polonia en otros tipos de carreras de montaña. Por eso tenemos una buena inspiración para nuevas investigaciones ya. Gracias. Pues nos veremos. Ahora me estoy acordando que no te respondí a lo del trail. Pero bueno, en línea con la pregunta, el trail se asemeja mucho a la orientación. Es verdad que la orientación es mucho más polifacética, porque al final el trail sí que tiene bajadas y subidas de todo tipo, todos de niveles, pero es que en orientación es que no sabes por los sitios que nos metemos. O sea, vamos a cuclillas muchas veces pasando por maleza y quizá pues me atrevería a decirte que estamos más preparados para esa polivalencia. Además, en el trail tenemos esas estructuras, ¿no? de en qué punto va a venir la subida, en qué punto va a venir la bajada. En orientación no lo tenemos. Entonces, claro, bajas sin regulación, como una cabra. Entonces, yo creo que a lo mejor puede estar por ahí. La verdad que me parece muy interesante la pregunta. Tampoco quiero dejarte sin responder lo del trail. No sabría decirte, no soy adivino, pero todo apunta a que el trail, la capacidad aeróbica es
muy importante en el rendimiento, entonces me atrevería a decirte que como en el atletismo, como en triatlón, como en orientación, pues puede haber un efecto de la edad relativa. Es verdad que a lo mejor en categorías jóvenes no hay tanta participación en trail, corrígeme si me equivoco. Ahora, hasta que eso no se lleve o se transfiera a las categorías base, creo que es difícil poder estudiarlo, pero sin duda cuando lo vaya los vais a tener que tener en cuenta los entrenadores de trail o de montaña. Por seguir en la base de él y por también ayudar a contestar si es beneficioso ser corredor de orientación a nivel trail, porque a mí me pilla de cerca en las dos. Yo compito en estas disciplinas, además de ser el entrenador de orientación de la Universidad de Alicante. Además, decirte que soy de Onil y soy vecino de Antoñico, y cuando me deja o tiene regenerativo puedo entrenar con él. Una de las cosas que me destaca es la fortaleza mental que le ha dado la orientación para llegar a estas últimas bajadas, por ejemplo, con calma y poder tomarlo con una filosofía diferente a los rivales. Porque en el deporte de orientación, como bien han dicho, tú puedes fallar en el control 1, pero muchas veces no solemos tirar la toalla porque sabes que tu rival también puede fallar a lo mejor en el control 5. Y una cosa que cuenta él en el Transgran Canaria, que una vez se perdieron, se ganó, hay gente que en el mismo grupo que él se perdió, hay gente que abandonó la carrera. Y esa performance que te da la mentalidad de ser corredor de orientación, creo que también ayuda en ese punto, en ese factor, en la bajada, porque como todos decimos, físicamente son deportes que se parecen mucho, pero claro, en la orientación está la estimulación cognitiva. Y pienso que ese puede ser un factor añadido a la hora de la bajada. A veces, no sé, la bajada a veces es no pensar, y en orientación pensamos mucho. Entonces, por eso, como pensamos tanto en el mapa, a veces se nos olvida en pensar lo que estamos haciendo físicamente. Entonces, creo que puede ayudar y ir de esa mano. De hecho, si Antonio está ahí y es orientador, o Andreu, que ha estado preparando a punto de clasificarse para los Juegos Olímpicos y ha sido orientador, pues algún beneficio tiene que haber. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por acercarnos a esta disciplina deportiva que me parece súper interesante, y además me parece que lo habéis hecho con un enfoque muy global y muy entretenido. Siguiendo un poco con la dinámica de comparaciones, a mí me interesa mucho cómo se produce la distribución del esfuerzo en las competiciones. Entonces, en ese sentido, por los datos que habéis expuesto, la gente que hace orientación son muy buenos corriendo en llano, también son muy buenos corriendo por la montaña. Me gustaría saber, bajo vuestro punto de vista como técnicos, si creéis que la distribución del esfuerzo en orientación se parece más a la que podemos encontrar en una prueba de ruta, de asfalto, de atletismo, o si se parece más a la que encontramos dentro del contexto de las carreras por montaña. Quizás un poquito más variable, o no sé si nos podéis dar vuestra opinión. Pregunta buena, ¿eh? Buena y compleja. Buena y compleja. Bueno, no sé si tiene. ¿Sí? Bueno, esto partamos de mi opinión, ¿eh? Podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que un corredor de orientación se parece mucho más a uno de trail que a uno de ruta, sin lugar a dudas. Porque uno de ruta, al final, el patrón biomecánico va a ser siempre igual, ¿vale? A no ser que venga una subida o una bajada, pero suelen ser carreras predominantemente llanas, para hacer mejores tiempos, etcétera. Entiendo que te refieres a maratón, media maratones, incluso pista, ¿no? Entonces, el patrón va a ser repetitivo, siempre repetitivo. En orientación no. Además, ya sabes, como buen profesional que eres y metido también en el mundo de la ciencia y que lees mucho, es que la fatiga hace que los patrones biomecánicos cambien. Por tanto, en orientación pasa exactamente lo mismo. Y es más, al final, de nuevo insisto en que no podemos regular muchas veces el esfuerzo. Hay veces que te has pasado al principio y luego terminas pagándolo al final. Entonces, hasta el punto de que primero tienes que hacer un
sabes la distancia, sabes el desnivel, más o menos sabes a qué te enfrentas, pero no sabes dónde vas a tener la primera subida a tope que te va a tocar caminar, como hacen los de trail, o dónde vas a tener esa elección de ruta donde vas a poder correr un poquito más. De hecho, es más, te diría que hasta incluso tú y yo que competimos en la misma categoría, yo voy a elegir, porque soy más corredor, soy más rápido, voy a elegir la ruta más larga, y tú, que eres más potente y subes más, vas a coger la parte del nivel o tienes mejor condición física que yo. Entonces, claro, es que luego analizamos los tramos de los corredores y es que ninguno repite. O sea, no hay una línea que vaya encima de la otra, es que cada corredor coge una ruta distinta. Entonces, claro, analizas cuál es el que ha llegado primero, pero al final ese tramo a lo mejor tú has llegado primero, pero ¿quién no dice que tú lo tengas que pagar en el tramo siguiente? Todo el desnivel que te has comido, porque aún te queda mucho desnivel que vas a tener que subir y que el otro corredor, gracias a que ha escogido la ruta sin desnivel, no lo va a tener. Entonces, no sé si te he respondido, es complicada la pregunta, tampoco me atrevería, pero bueno, espero haberme acercado, por lo menos. Yo quiero decir algo más, porque en Polonia tenemos un trazado de cross para equipo nacional de junior y el mismo trazado cada año. Y también 2 veces en año podemos ver si hay cambios y por eso es en mi opinión, buena idea para ver si hay cambios de la forma, se dice también, forma es en polaco, de nuestros corredores. Y por eso es mejor, pienso que en orientación es la mejor opción para elegir las personas. Pues nada, me sumo a los agradecimientos porque está siendo... mola mucho cuando te hacen pensar, ¿no? Y dicen, anda, mira, qué vuelta me acaba de dar a esto que tenía yo en la cabeza. Y con lo que acabas de contar, la orientación tiene un nivel de complejidad apasionante y de incertidumbre, como son las actividades del medio natural, y engloba, aparte de la cantidad de decisiones y de la diferencia que hay entre por dónde va un competidor u otro, pero también qué le pasa por su cabeza, ¿no? Porque la toma de decisiones en la orientación es absolutamente continuada y también esos aspectos emocionales y psicológicos de confianza en uno mismo y de reponerse, resiliencia pura y dura, de reponerse ante una, entre comillas, cagada, perdonad la expresión, que los de la élite son 3 segundos, 10 segundos y los recreativos pueden ser minutos, y seguir con la esperanza de que los demás también han podido entrar por ahí, ¿no? Y luego hay un proceso de conocimiento personal brutal en el cual yo digo, mi elección de ruta es esta, porque yo, lo que acabas de decir, ¿no? Físicamente soy mejor, se me dan mejor las cuestas, y luego está también la confianza que yo tengo en mi propia técnica. O sea, yo leo un mapa y decido, voy por ahí porque no me voy a confundir. Y estoy mucho mejor en esta toma de decisiones técnica que en una física, ¿no? Entonces, es absolutamente apasionante y la cantidad de variables que se nos van a escapar a nivel científico, lo cual está muy bien también, y asumirlo. No sé, simplemente era una reflexión ahí, un poco ver todo el mundo que hay detrás y... Sí, bueno, yo solo agradecerte de nuevo las palabras. Nosotros somos amantes de este deporte. Yo lo hago desde que tenía 9 años. Es verdad que no he dedicado plenamente, pero fíjate, ya tengo unos cuantos y es un deporte que me continúa, me permite seguir compitiendo a mi nivel y con mis categorías y con mi gente. Pero lo que has dicho es muy importante porque fíjate, con la experiencia te das cuenta que a veces las decisiones las tomas en cuanto a tu nivel de cansancio en ese momento. Porque puede ser que pensemos que el cansancio es solo físico, pero en orientación también es cognitivo. Cuando hay un mapa con muchísimos detalles, a veces estamos tan cansados de leer que dices, voy por aquí, que sé que es la vaguada hacia arriba y sé que voy a salir a este camino, y por lo menos voy tranquilamente para arriba y voy descansando la cabeza. Porque imagínate 1 hora y media, como puede durar alguna carrera de larga distancia, 1 hora y media leyendo el mapa continuamente por cada paso en el que tienes que ir para recortar segundos, que al final luego las carreras se ganan por segundo, otras por minutos, pero prácticamente por segundo. Entonces, el cómo entras a un control, si por la derecha del árbol o por la izquierda, bueno, esto es lo más bueno. Yo no, por suerte no llego a ese nivel, pero
si entras por la derecha o entras por la izquierda de una roca en Ávila, pues esto te puede llevar a 5 segundos en este control, a 5 segundos en el otro, a 5 segundos, y si son 25 controles, pues son 2-3 minutos, que entonces están marcando una gran diferencia. O sea que totalmente de acuerdo. No sé si tienes, si estás de acuerdo, Verónica. Pues sí, pero necesitas concentrar durante todo, pero se cambia concentración. Hay algunas investigaciones de este tema, no se puede pensar en cada momento. Y me acuerdo que estaba corriendo y estoy, ¿dónde estoy? ¿Estaba aquí? No, ¿dónde estoy ya? Porque si no estás concentrado, pues hay errores. Pero, ¿cómo te llamas? Javier. Digo que errores son tipicales. Todo depende qué haces en este momento. Si tienes miedo, si tienes mucha fuerza y me voy, ya. Corredores. Siempre con la cabeza arriba y me voy. Si hay montaña o el río o algo, pues vamos corriendo sin dudas. Si tenemos dudas, no podemos ganar. Un trazador con mala pata te pone la cuesta de que te comes 200 metros de la baliza 1 a la 2. Entonces, claro, como va fresco, dices, bueno, esto me lo subo yo. Pero luego al final terminas pagándolo también. O sea que al final sí es un equilibrio cognitivo, físico, y estoy de acuerdo. Que es un deporte muy, muy interesante. Os animo a todos aquí a que por lo menos lo probéis. Si os gusta la montaña, vais a repetir y os lo garantizo. Y una cosa que es como una especie de anécdota. Hay un día, bueno, yo soy de un club de Palencia que se llama Orca, que hemos organizado 5 días y he estado de speaker. 5 días de España. Sí. Y llevé un día a un amigo a ver orientación que no lo conocía y dice, pero Kiko, este es un deporte de empollones. Porque veía a todo el mundo, después de la carrera, sacarse sus gafas y su mapa y empezar entre ellos a evaluar qué es lo que pasa aquí. Y esa es otra de las cosas apasionantes. Y ahora con la tecnología es una auténtica pasada cuando la gente empieza a discutir cuál ha sido la elección de ruta, cómo ha ido a esta baliza y tal. Y ese feedback que entre los deportistas en un deporte de orientación nos podemos ir dando es una auténtica maravilla, ¿no? Y aprender de tus cualidades compartidas con las de los otros. He dicho una cosa importante, lo de el deporte de empollones. Normalmente el empollón siempre lo clasificamos en el más gordito, la más gordita de clase, que no se le da bien el fútbol, el baloncesto, y termina en un deporte donde, pues bueno, y resulta que, claro, como es más cognitivo, termina destacando, ¿no? Y entonces termina enganchándose y, bueno, pues me encantaría mostrarte una foto de la primera medalla que obtuvimos en un mundial. Fui con mi instituto, con los chavales del instituto, en infantiles, hicimos medalla de bronce a nivel mundial. En España no se había conseguido antes. Me hubiera gustado que hubieras visto a alguno de los alumnos. No estaba en forma física relacionada con una medalla de bronce, no sé si me explico. Y en cambio pues tuvo la oportunidad, como se le daba bien, leía bien el mapa, tuvo la oportunidad de tener una medalla de bronce en un campeonato del mundo escolar, lo cual pues dio una oportunidad que a lo mejor otro deporte no se la daba. Entonces, pues bueno, creo que has dicho algo ahí también interesante y para debatir en horas. Bueno, creo que ya hemos terminado, lo siento, porque tenemos próximas secciones y yo agradecer de verdad, yo creo que ha sido muy interesante y motivador. Y yo pienso que es un deporte donde podemos participar todos. Todos habéis empezado de pequeños, seguramente con sus padres, luego con los abuelos. Hay muchos deportistas que dicen, ¿con qué entrenan? Pues con mi padre, con mi tío. Que decir, aquí podemos hacer en familia también. Es un deporte que puede seguir generaciones. Os animo a todos. Muchísimas gracias y muchas gracias por la presentación.